¿Qué ocurrió con el gobierno de Lula? Ahora han venido ustedes acá a Perú a contarnos su experiencia. Sí. Dinos qué ocurrió, por qué vemos esas grandes protestas de estos últimos tiempos, ¿no? En Brasil. Cuéntanos qué pasó, qué ocurrió. El pueblo se cansó de que el gobierno de Lula y el gobierno de Dilma, o sea, la continuidad de Lula, los gobiernos del PT, fueron gobiernos que gobernaron para los banqueros, que es récord mundial de ganancia los bancos brasileños. Un momentito, primero hay gente que no sabe. Sí. Dinos la diferencia, el PT y el PSOE. El PT fue un gran partido. Nosotros también lo fundamos. Eso fue en la década del 80. ¿Ya? Cuando llegó al gobierno, en el 2002, ahí ya, para llegar al gobierno, ya había empezado a firmar una serie de compromisos con los grandes intereses que dominan el país, las grandes clases dominantes, y el Fondo Monetario Internacional, por supuesto, con Estados Unidos, en ese momento gobierno Bush, habían firmado una serie de acuerdos por lo cual este gobierno, supuestamente de los trabajadores, que tendría que defender los intereses de los trabajadores, pasó a defender los intereses de los grandes capitales. ¿Quiénes son? Los bancos, los grandes agroexportadores, las grandes empresas de la construcción, que en Perú tienen un poder muy grande y un poder, una seducción como nadie tiene para que los gobiernos les den obras para hacer y facturarlas después al doble del precio sin pagar. Casualmente fue con lo de la Copa. La Copa fueron grandes mega obras, se llaman allá, realizadas por Odebrecht, 2 o 3 grandes consorcios, especialmente Odebrecht y Eike Batista, y esas grandes obras indignaron al pueblo. Porque ¿por qué el dinero para la Copa? ¿Por qué para grandes estadios y no por qué no para salud y educación? ¿Por qué se ponía el dinero para un evento deportivo que a los brasileños nos gusta mucho y les gusta mucho, y no en hospitales y en educación, que está muy mal Brasil, y en el transporte? Usted calcule que para llegar a la casa, al trabajo, un trabajador, ida y vuelta, está gastando 6 horas por día. El PT se inició en el 80, si mal no me equivoco, Sí, dijiste, y llegó al poder el 2002. Sí, Ya. Llega al poder con Lula. sí. Lula, ¿qué había ofrecido para llegar al 2002? Evelyn, ¿tú nos puedes contar qué ofreció? ¿Cambió su posición una vez llegado a presidente? Antes disso, antes de chegar à presidência, já estava fazendo contratos, compromissos com essas empresas, com os bancos também. Um pouco antes da eleição, Lula lançou uma carta para o povo brasileiro, que se dizia que não estava tentando governar de uma maneira que se tivesse diálogo com todos os setores da sociedade. Quando se estava chegando perto das eleições, já estava mudando um pouco o discurso, já não se falava mais diretamente ao povo. E sabíamos que tinham muitas empresas financiando a campanha eleitoral do PT. Então, muitas empresas dessas, como Odebrecht e outras grandes empresas, colocaram dinheiro para a campanha eleitoral de Lula, e sabíamos que isso seria cobrado depois, na conta via depois. Por isso que já desde esse início já estava cambiando. Ustedes ahorita, el Movimiento Juntos, piden un cambio de sistema político-económico en Brasil. Agora, em Brasil se hace um movimento para que de fato se invierta as prioridades. Não é mais os bancos e a dívida externa. A prioridade tem que ser o que as vozes das calles dizem. Então,
es más dinero para salud, educación, sin corrupción, porque eso es un factor muy importante. En gobierno Lula no se disminuyó la corrupción, pelo contrario, pelo revés, se descubrió más corrupción también. Entonces, es un gobierno que perdió toda la credibilidad. Pero mira, tú dices el 2002 que entra Lula, ya desde antes había empezado a cambiar, a mudar su discurso, ¿no? ¿Por qué desde recién hasta ahora, hasta este año, o hasta el 2010 que creo empezaron las protestas, por qué esperaron tanto tiempo para moverse la gente, movilizarse, pedir lo que él había ofrecido en algún momento? Creo que tiene algunas cosas. Una de ellas que es que como Lula se eligió como gobierno del pueblo, ese gobierno tiene hecho mucha asistencia social. Entonces, tiene medidas que distribuyeron un poco la renta, distribuyeron comida a los pobres, que eso no se hacía antes. O sea, ha usado el asistencialismo para calmar a la gente. El 1%, menos del 1% del presupuesto del país. O pensar que el país paga el 45% del presupuesto para los bancos, para pagar la deuda. 45 a 50 ya, ahora ya está llegando porque la deuda va creciendo, ¿no? Por los intereses. Y es 1% menos de 1% para la Bolsa Familia, llamada Bolsa Familia. Y la educación es 6%, una miseria. Y la razón por la que explotó ahora es la que dice Evelyn. Primero, los jóvenes. Ya venía el pueblo cansándose. Y lo otro que hizo explotar todo fue la crisis internacional, que va a ser como en Perú también en algún momento. Perú está creciendo, pero va a llegar. La crisis internacional llegó porque se paró China, o se empezó a parar, o mejor dicho, se desaceleró China. ¿Quién se lleva todo el dinero, el fuerte dinero que tiene Brasil? Entonces, si no es todo en asistencialismo... No, es muy pequeño. Brasil tiene uno de los hombres más ricos del mundo hoy día, Ike Batista. Que Batista es dueño de constructoras, es dueño de la Vale, ¿no? No, la Vale no. Sí. La Vale de Río 12, que es la gran empresa minera, la empresa minera más grande del mundo, que el gobierno de Fernando Enrique Cardoso la había privatizada, se la entregó y Lula siguió entregándosela. Una cosa es lo que se dice afuera de Brasil, otra cosa es lo que pasa, porque lo que pasó es que Brasil sigue siendo uno de los países de más contradicciones y más miseria del mundo. Y solo Haití está más abajo que Brasil en este punto. Es decir, una cosa, ese pequeño sector que ascendió, fue un ascenso que le dio posibilidad de llegar al consumo, comprar heladeras, lavarropas, hasta carros, hasta automóviles, pero a costa de un endeudamiento muy grande, y toda esa primavera se terminó, porque el problema de fondo, ¿a dónde va el dinero? A los grandes capitalistas. A los grandes capitalistas, medio de los principales medios de producción que hay en Brasil. Entonces, fíjate, Brasil tiene 3 bancos enormes. El Banco de Brasil, el Banco de Desarrollo, y esos 3 bancos son los que financian las obras de Odebrecht, de las grandes constructoras. Es decir, le entregan el dinero del país, producto de las reservas que se hicieron en estos años, a grandes, a Ike Batista, a Odebrecht, estas grandes empresas. Y restos para el asistencialismo. Migajas. Pero no cambió de lo esencial. El asistencialismo no resuelve el problema de educación, de salud y de vivienda. Esos 3 problemas no los resuelve el asistencial. Complica encima el problema que más gente llega a las grandes metrópolis y la vida se complica más para ellos, porque la salud estalla. Sao Paulo con 20 millones de habitantes, con el Gran Sao Paulo, imagina los hospitales que habría que hacer. Tú, Pedro,
has estado desde los inicios del PSOE, ¿no? Sí. Y estuve, la verdad que nosotros también somos fundadores del PT. Nosotros estábamos en la dirección del PT, teníamos diputados. El PT cuando subió votó a favor de la privatización de las jubilaciones. Tenía una línea obviamente socialista. Sí, después cambió, pero cambió completamente. El partido de Lula, el PT, ese gran partido que fue una guía importante en toda Latinoamérica, hizo lo mismo que Humala, un poco más diplomáticamente, no tan brusco como Humala, con más cintura de dirigente sindical que se había pasado para el otro lado, ¿no? Pero fue así. Y ahora veo un diputado llegando, Rimarachín, veo los compañeros acá, veo los jóvenes y me recuerdo a los diputados que tuvimos la fuerza de romper el partido, de no votar con el gobierno de Lula en aquel momento, reformó la jubilación para privatizarla. Jubilación privatizada. Entonces, nosotros que estábamos en el PT dijimos, ¿cómo va a votar una ley de este tipo? Imposible votar. Votamos contra. Nos expulsaron. Nos expulsaron del PT. Tenemos orgullo de haber sido expulsados, porque fundamos un partido que sirve, no un partido contra el pueblo. Un cambio importante, hizo lo que no había podido hacer el otro gobierno anterior de Fernando Enrique Cardoso, que era un gobierno de la burguesía auténtica, era bien burgués, y que no había tomado ya las medidas de privatizaciones, pero no había podido emprender el camino contra los jubilados, que tú sabes que son fondos muy grandes y que ellos quieren privatizar porque de esa manera entran en el capital especulativo. Lula puso una ley de reforma de las jubilaciones, nosotros votamos en contra, los diputados nuestros y Eloísa Elena, una senadora, ahí fuimos expulsados del partido y fundamos el PSOE. Ya teníamos en nuestra cabeza que eso ya no iba más y que había que fundar un nuevo partido, como acá Tito Prado y toda la juventud del COEN, el diputado y muchos trabajadores han hecho una gran reunión para fundar un nuevo partido. Fue muy similar, muy similar. Para rescatar la gran transformación que Humala ofreció. En el caso acá fue para Humala, en el caso nuestro para recuperar el programa del PT y continuar la lucha superando al PT. Porque para nosotros hay que superar al PT, porque el PT se vendió. La ecología la defienden los indios de Conga o el pueblo de Conga y eso. Pero hay una moda, que no es moda, que tiene un interés político, el capitalismo verde, que se llama. Consiste esencialmente en promover formas teóricamente de defensa de la ecología, pero transformando las riquezas naturales para supuestamente preservarlas, transformarlas en mercancía, entregarlas a grandes consorcios de control. En Brasil se está matando la Amazonas, se dice aquí, para que los agronegocios, las grandes empresas, se lleven la producción de Brasil y el grano de Brasil. Y el mineral de hierro. Ustedes saben bien porque el mineral es lo que se llevan acá. Allá no solo el mineral, va el mineral para afuera y van las grandes extensiones de soja. Brasil tiene el 30% todavía bajo la línea de la pobreza y es el principal productor de alimentos del mundo. Miren la contradicción, el principal productor de alimentos, el que más pobreza, tiene un índice de pobreza solo superado por Haití en Latinoamérica. En el caso de Brasil hay una empresa, Natura, que dice, acá llega, bueno, la Natura que dice que, bueno, Natura, y el dueño de Natura es el principal apoyador de Marina,
Es el principal sostén económico de Marina. Le dio mucho dinero. ¿Sí? No, sí, leal. Es muy leal con ella. Y Marina con él. Así que ese señor, sabemos, compañeros nuestros juntos han hecho un estudio, es uno de los más grandes explotadores. ¿Tú crees que alguno puede acumular capital en este mundo? Acumular mucho capital, producir mucho y acumular más si no es explotador. Es imposible. Alguien hace los productos de Natura que, entre otras cosas, de cuidado del medio ambiente no tiene nada Natura. Y coincidentemente acá también tenemos una señora que tiene Santa Natura, ¿cómo se llama acá? Es una gran empresa que también vende productos así similares. Y justamente también ha apoyado Ollanta y ahora está apoyando a Nadine bastante. Como que coincidencia, bueno, real, ¿no? Qué coincidencia. Ya, sí, hay una coincidencia, ¿cómo no? De ahí, las perspectivas, dime, que tienen ahora para el 2014, internacionalmente e interiormente en Brasil. Sí. Se está formando un bloque en Brasil. Bueno, se ha formado de tumbo en tumbo un bloque que está en contra de esta tradición, pues, burguesa, latinoamericana, explotadora. Sí. Nuestras expectativas son dos. Una, las elecciones, sí, también, pero más que las elecciones, ayudar que el pueblo se organice y salga a la calle, porque los triunfos verdaderos del pueblo y de los países vienen por la movilización de masas. Y la tarea del PSOL hoy día es estar junto a la movilización. Para ser claros, acá en Perú hay la izquierda que Humala dijo y estafó, traicionó al pueblo, mintió, que parece ser que ha pasado lo mismo con Lula, ¿no? En estos años. Obviamente. Hay una izquierda también acá que es reformista, que le podríamos decir, acá le llaman la izquierda light. Por ser reformista, ¿solucionará los problemas tan similares que tenemos en Latinoamérica o necesitamos cambios de fondo, estructurales, como cambios de constitución, por ejemplo? Sí, no, necesitamos de cambios profundos. Ya las calles no se contentan más con reformas, con migalhas. Ahora queremos una mudanza, un cambio de todo. Então, a Constituição é ponto muito importante, reforma política, mas principalmente a inversão do dinheiro em Brasil. Por que os deputados ganham muito mais que os maestros, por exemplo, os congressistas? Por que não se tem os mesmos salários? Por que não recebem igual? Lula ha sido reformista, pues, nada más. Sí, no ha cambiado, nada entonces, más. Sí, y más no que ha solucionado. reformista, yo le diría social neoliberalista. O sea, continúa el modelo neoliberal con algunas migajas sociales. Eso es lo que fue Lula. Y, bueno, quien quiera, yo sé que hay en Perú sectores que están diciendo hay que hacer como Perú. Humala, como Brasil, perdón. Humala le está haciendo mal, tiene que hacerse como Lula. Es el paradigma para mucha gente. Es el paradigma. Bueno, ese paradigma cayó. Ese paradigma cayó. Hay que buscar otro paradigma. El otro paradigma que nosotros tenemos que encontrar es un paradigma que enfrente los intereses de los corruptos y de los grandes monopolios que nos están matando en el mundo, y es un problema mundial. La lucha en el mundo es cada vez más anticapitalista, es más porque la crisis es muy profunda, es por parar estos planes de austeridad. Nosotros necesitamos gobiernos que paren los planes de austeridad en Europa, en el mundo, que resistan y digan no a los grandes bancos, no a las grandes multinacionales. Es una lucha mundial la que estamos ahora, como fue mundial en el 68, y Perú fue una de las vanguardias más importantes del 68 en la lucha, Hugo Blanco, Velasco posteriormente, todo eso. Pues necesitamos volver a eso, y el mundo va para eso, va para nuevas revoluciones.